Hola, hola, hola. Bueno, hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias a ustedes pues, por brindarnos a nosotros la oportunidad de presentarles un poco de investigación aplicada sobre cómo básicamente hackear una inteligencia artificial. Es el spoiler de la película que le vamos a hablar el día de hoy, ¿listo? Pero inyectándole un componente adicional que es el tema de ransomware. Antes de iniciar, yo quisiera darle las gracias a todos los sponsors, al Red Team, a todo el equipo organizador de la Ecoparty, pues por permitirnos, a mí personalmente por estar por tercera vez en la Eco, presentando, digamos, uno de los trabajos que he desarrollado. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Cristian Orkuki. Bueno, pues aparte de esta charla, yo voy a estar el día de mañana dando algunos obsequios y dando algunas de las cosas. Pero realmente la estrella de esta película es el joven que tengo acá a la derecha, que se llama Juan, ¿sí? Juan Fernando, que es el que básicamente el hacker que nos va a presentar el día de hoy. Yo quisiera que por favor me ayudaran con un aplauso para el joven. Pues porque estamos de celebración, son 20 años, 5 años, ¿no es cierto? 5 años, imagínate. Entonces, bueno, felicitaciones, mister. Iniciemos. Bueno, un parte del contexto, que yo creo que pues, al final de cuentas para ustedes es el tema de inteligencia artificial, pues ustedes salen por acá, yo no sé si hablarles ya de inteligencia artificial, ¿no les parece? Pero realmente tenemos hoy por hoy un boom del uso de inteligencia artificial que a veces pensamos y realmente, a veces, bueno, ciencia ficción, que si la inteligencia artificial va a acabar con los humanos, el empleo, bueno, en fin, y bueno, y así sucesivamente. ¿Listo? Inteligencia artificial, como les digo, ustedes salen acá del Congreso, no solamente mi charla, hay un montón de charlas de esto, pero desde que ustedes van y compran un televisor ya viene con el componente de inteligencia artificial. Eso es, o sea, diría yo hasta que uno compra la carne y la mantequilla tiene inteligencia artificial, mentiras. Entonces, el punto que quiero llegar aquí a enfatizar es que tengamos ahora esta charla temas ofensivos, ¿listo? Entonces, de la misma forma que la inteligencia artificial, de los libros que les voy a dar el día de hoy, se puede utilizar para temas defensivos, la idea es que veamos la parte ofensiva, ¿listo? Pero, por ejemplo, en algunas de las cosas que a veces no reconocemos, pero el caso de Cambridge Analytica, que se utilizaba, por ejemplo, datos para fines, por ejemplo, para manipulación de personas, ¿cierto? Fines políticos. La inteligencia artificial que se utiliza para temas de ciberguerras, robots, en fin, ¿listo? Como dice uno de los gurús de hoy por hoy de Machine Learning, es Andrew Ng, no sé si lo conocen. Este hombre dice pues que la inteligencia artificial va a transformar varios negocios. Yo trabajo como data scientist y les podría contar no sé más del sinfín de proyectos, más de 100 que he trabajado, donde he trabajado con entretenimiento, no entretenimiento de adultos, entretenimiento, eh, automóviles, finanzas, ciberseguridad, salud, en fin, un montón de cosas. Pero veamos en temas de ciberseguridad, ¿qué podemos encontrar? Tareas de monitoreo, predicción, detección, respuesta, prevención. Algunos ejemplos, autenticación, sistemas biométricos que utilizamos, por ejemplo, en los celulares. Prevención de phishing, detrás también se utiliza algo que se llama procesamiento natural de lenguajes, que puede utilizar una red neuronal. Gestión de vulnerabilidades, inteligencia artificial versus inteligencia artificial, en fin, entre otras más. Créanme que realmente aquí el limitante a veces es el tema humano en pensar finalmente que cómo podemos crear inteligencia artificial. Pero al final de cuentas, para usar lo que hay detrás hoy por hoy del boom de inteligencia artificial que llama Machine Learning, es el uso de información. O sea, necesitamos tener datos para poder crear ese tipo de soluciones. Entonces, pero el punto es cuando a veces almacenamos información y no la utilizamos. Entonces, muchas gracias Skeletor por esta sugerencia. Ahora, nosotros en Colombia, específicamente en Cali, hemos desarrollado ya casi alrededor de 10 años de investigación en el área, donde vamos a encontrar varios libros recopilados en español, ¿sí? Gratuitos, que pueden acceder por internet. Esos códigos QR están sanatizados, no nos va a llevar a ningún punto malicioso, arranquemos por ahí.
Entonces, van a encontrar hasta ahora aquí en pantalla dos libros. El que tengo acá, en el lado izquierdo, de acá en la pantalla, un enfoque de la ciencia de datos les va a dar a ustedes, si a alguno le interesa, sobre cómo dar los primeros pasos de cómo utilizar inteligencia artificial en ciberseguridad. ¿Listo? Como, digamos, unos primeros indicios. El siguiente tomo, que es este más gordito, que tienen acá y que vamos a tener un afortunado o afortunada el día de hoy, les va a dar lo que es analítica avanzada, desde una perspectiva de usar redes neuronales. Hace 3 años empezamos a mirar lo que eran modelos generativos, que es lo que vamos a hablar el día de hoy, y en fin, involucra la parte defensiva y la parte ofensiva. Y este último tomo, que donde tenemos acá uno de los autores, es los datos, las semillas del caos. ¿Listo? En este tomo vamos a encontrar todo lo que es, por ejemplo, el uso de modelos generativos. Entonces, ¿qué hay detrás de un modelo generativo? Por ejemplo, tenemos a este señor, no sé si conocen el logo, ChatGPT, ¿cierto? Les presento a nuestro famoso amigo ChatGPT con su modelo 3.5 GPT. ¿Listo? Voy a arrancar aquí simplemente a hacerles un concepto que, por favor, para las personas que no han trabajado en el área, se lleven esto, porque finalmente todos los modelos de Machine Learning son hackeables. Porque sí o sí, porque parten de un conjunto de información y predicen algo con base a un error. Y ese error es el que vamos a hackear. ¿Listo? Siempre hay un error que podemos hackear. Ahora, esta pregunta que yo le hice a ChatGPT fue en octubre de 2022. Entonces, con base a la hipótesis que yo les acabé de decir, cualquier modelo de Machine Learning es hackeable, es decir, que tiene una vulnerabilidad. ¿Sí me entienden? Bueno, listo. Eso fue en 2022. No me gustó. 2023, agosto. Noten que ya el cambio es distinto. Lo que quiero aquí que vean es que ese tipo de soluciones, como cualquier software, tiende también, digamos, que a evolucionar, si lo quieren ver así. A veces, cuando nosotros hacíamos preguntas a ChatGPT, nos respondía cosas que realmente no eran. Y eso se llama el tema de alucinaciones. Entonces, el punto que quiero llegar yo aquí a acotar es que, uno, esto es un área que todavía se está desarrollando, no es algo que ya está formalizado totalmente. Es más, OWASP el año pasado nos dio un primer, digamos que top 10 de vulnerabilidades o formas de ataque para temas de los que son Large Language Models, que son estos modelos generativos de texto. Y voy a mostrarles cómo hacer un ejemplo de un hacking de un prompt injection. Un prompt injection es básicamente cómo hacer que ChatGPT o bueno, todos estos modelos hagan algo que no deberían haber hecho. Palabra más, palabra menos. ¿Listo? ¿Cómo lo hice? Existe o existía, ya no recuerdo, un foro que se llama Jailbreak Chat, donde el cual nosotros tomamos un ejemplo. Ustedes van a encontrar varios posts de prompt injection. ¿Sí? Entonces, vuelve y juega. Todo esto fue con fines investigativos, nadie fue herido, ¿listo? Entonces, veamos un ejemplito. Entonces, primero tenemos ChatGPT, que le preguntamos, por favor, deme el código de un ransomware. Éticamente está bien, no debería darme un código del ransomware, ¿sí? Ahora, ¿qué hicimos? Usamos un ejemplo del foro que les mostré ahora, con un prompt injection. Notarán que se inyecta con una frase de Nicolo, pues que quiero que me dé el código. El código ya me lo está dando en forma de Python. Es bastante sencillo, se notarán acá, pero pues que sirve para cifrado. Palabra más, palabra menos, hemos pasado, digamos que la barrera del tema ético de GPT 3.5 para ese momento. ¿Listo? Eso es un ejemplo, ¿vale? De las cosas que se pueden hacer. Veamos otra más interesante. ¿Ven la meme que está allá? ¿La inteligencia artificial es perfecta? No. Y en este caso, por ahora no lo va a ser los siguientes años. Porque nosotros, ustedes dirán, no, humanamente eso yo lo reconozco. Yo reconozco la diferencia entre un pollo y un perro, ¿sí? Pero, pues créanme que a veces uno puede romper los sesgos de la inteligencia artificial. Muy parecido a lo que sucede en hacking tradicional, uno puede romper lo que es la integridad de los sistemas, la disponibilidad de los mismos y la privacidad. ¿Vale? Veamos un ejemplo. Tenemos acá un sistema biométrico que desarrollé hace ya unas semanas,
que detecta rostros. ¿Qué rostros son falsos y qué rostros son verdaderos? Tenemos un ejemplo de este señor que en principio esta imagen está etiquetada que es falsa, ¿sí? Es falsa. El sistema funciona bastante bien porque me está diciendo con una probabilidad del 100% que esta imagen es falsa. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Listo? Entonces, como un ejemplo sencillo de un hacking que el hombre nos va a hablar más adelante más en detalle técnicamente, es aplicando técnicas de perturbación. Por ejemplo, aplicamos una máscara que ven acá, que si ustedes veanlo como de esta forma, la máscara es simplemente una matriz de números que vamos a operarla contra la imagen falsa. Se hace una adaptación. Y finalmente lo que está en la parte de allá, vean que él me está diciendo que la imagen que era falsa es real con una probabilidad. ¿Sí me entienden? Esa probabilidad es la que hemos ya ahora acertado y hay un error detrás. Noten que hemos explotado el error. ¿Cómo digamos que podemos hacer eso? Es muy simple realmente, si lo quieren ver así en un gráfico. Los modelos, por ejemplo, de estos que llaman de clasificación, imagínense como una especie de franja, la que ven allí. Eso es lo que llama franja de decisión. Así es como, digamos, se construye un modelo de clasificación, pues si lo quieren ver de esa manera. Entonces, lo que estamos haciendo es operar lo que es el verde, azul, el rojo, ¿sí? Que representa la imagen, contra la máscara para que salte de la franja. Pero el fin es que salte de esa franja siempre y cuando que nosotros humanamente todavía reconozcamos la imagen, es decir, que creamos que la imagen es falsa, pero el modelo reconoce que es verdadera. ¿Listo? Eso digamos que intuitivamente es lo que uno intenta hacer. Con ese abrebocas, entonces ahora, pues sí le cedo la palabra a Juan, que nos va a hablar un poco más de cómo inyectar esto, pero en ransomware, ¿vale? ¿Listo? Ahora Juan, todos tuyos. Listo, gracias Cris. Bueno, antes de empezar me gustaría primero agradecerle a Cristian pues, por la oportunidad de presentar con él esta charla. Segundo al Red Team Space y a la ECO por el espacio. En verdad que esto es todo un honor estar aquí presentándoles a ustedes. Y bueno, por mi parte yo les voy a estar presentando uno de los proyectos que fueron desarrollados junto con Cristian. En este caso, este se encuentra documentado en el último libro y este es titulado Adversarial Machine Learning con enfoque Black Box para mejorar la robustez en modelos de Machine Learning. Ahora, este proyecto nace primero de la necesidad de crear modelos que sean capaces de reconocer y soportar ataques adversos. En un momento vamos a explicar lo que es eso. El enfoque Black Box proporciona un enfoque mucho más realista de lo que haría un atacante de la vida real. Y con esto lo que hacemos es garantizar un proceso de aprendizaje seguro que a su vez nos lleve a lograr predicciones más acertadas y más confiables. Bien, el objetivo general de este proyecto es desarrollar una metodología de Adversarial Machine Learning con enfoque Black Box para mejorar la robustez de modelos de Machine Learning. Ahora, para desarrollar este objetivo específico, tenemos los siguientes objetivos. Para desarrollar el objetivo general tenemos los siguientes específicos. Proponer un modelo de ataque adversario con enfoque Black Box, evaluar un modelo de Deep Reinforcement Learning para realizar perturbaciones más precisas, proponer enfoques de desarrollo que cuenten con buenas medidas de seguridad y, por último, evaluar la metodología aplicándola a un modelo de defensa. Bien, antes de empezar con los resultados del proyecto, hay ciertos conceptos que necesitamos entender para que asimismo ustedes puedan entender todo el contenido de la charla. El primero de estos conceptos es el Reinforcement Learning. El Reinforcement Learning o aprendizaje por refuerzo es una forma de Machine Learning en la que el objetivo es que se logre encontrar el conjunto de acciones o de operaciones que nos lleven a lograr el resultado deseado. Esto se logra mediante un proceso de aprendizaje con acciones y reglas. Este aprendizaje se da mediante la interacción, primero, de un agente con el entorno. El agente lo que busca es encontrar el conjunto de acciones que nos lleven a un resultado deseado. Esto lo logra mediante un feedback o un sistema de recompensas y premios que otorga el ambiente, que se maximiza cada vez que la acción nos conduce a lo que sería el resultado deseado. Dale. Para que lo entendamos un poco mejor, veámoslo con este ejemplo en el que el agente es, bueno, tenemos un videojuego primero, el agente sería el personaje principal,
El entorno sería el mapa, el videojuego en sí, las acciones, las posibles decisiones que podemos nosotros tomar, movernos, saltar, atacar, por ejemplo. Entonces, lo que busca el Reinforcement Learning es, mediante las opciones que tenemos con las acciones, llevarnos al resultado deseado, que en este caso el resultado deseado de un videojuego sería, por ejemplo, llegar al final del nivel. Entonces, él lo que va a hacer es realizar acciones y conforme esas acciones nos lleven a conseguir el resultado deseado, el entorno nos va a otorgar recompensas que de esa forma la gente va a ir aprendiendo cuáles serán las acciones que él debe ir tomando para lograr el resultado. Bien, ahora pasamos a lo que sería el Deep Reinforcement Learning, que sería como un anexo, un avance del Reinforcement Learning en el que se utilizan redes neuronales profundas para aproximar algunos componentes de lo que sería el Reinforcement Learning. Entre esos componentes estarían funciones de valor, modelos del entorno y políticas. Entonces, si se fijan, es en teoría lo mismo que el Reinforcement Learning, solo que ahora, cuando recibimos el estado y las recompensas, estas pasan primero por una red neuronal profunda, que lo que hace es, mediante pesos autocalculados, calcular la que sería la acción más probable que nos lleve a conseguir el resultado deseado. Aquí lo podemos ver de nuevo con otro ejemplo. Algo del Deep Reinforcement Learning es que nos permite procesar datos no estructurados, como podrían ser imágenes. Entonces, imaginémonos que en este caso el estado que recibimos es una imagen de un videojuego de nuevo. Esto pasa por una red convolucional, que sería una forma de red neuronal profunda, y mediante esos cálculos él lo que hace es predecir cuál sería la siguiente mejor acción posible para conseguir una recompensa mayor. Bien, y ahora sí pasamos con lo que sería, digamos, lo más importante de esta charla, que sería el Adversarial Machine Learning. El Adversarial Machine Learning es un campo de investigación que lo que hace es considerar los escenarios en los que modelos o sistemas de Machine Learning se ven enfrentados a lo que serían posibles atacantes adversarios. Estos atacantes adversarios lo que hacen es sintetizar entradas específicamente para que el modelo de clasificador, el modelo de Machine Learning lo que haga es generar resultados erróneos. Aquí lo podemos ver con este ejemplo, en donde inicialmente en la imagen original vemos que el modelo predice que se trata de un panda y lo hace con un 57.7% de certeza. Al agregar una perturbación adversaria, una máscara, un ruido aleatorio, que es lo que nos explicaba Cristian antes, vemos que ahora el resultado del modelo es que predice que se trata de un gibón y lo hace incluso con más certeza, con mayor precisión que antes. A esto se le conoce como muestra adversaria o ejemplo adversario, que es justamente esas entradas manipuladas que lo que hacen es que el modelo genere un resultado erróneo. Y por último, en cuanto al marco teórico, tenemos los enfoques de SEC testing. El primero sería White Box, que es cuando se cuenta con un acceso total a la información; Gray Box, que se cuenta con un acceso parcial a la información; y por último, el Black Box, que es cuando no se tiene ningún tipo de información del sistema. En este caso, el sistema, estamos hablando de Machine Learning, pues de los modelos. Esto incluiría lo que son sus algoritmos, sus datos de entrenamiento y sus formatos en cómo recibe y cómo da las salidas. Bien, ahora sí pasamos a lo que serían los resultados. Vamos a iniciar primero con los resultados de defensa. Primero tenemos un modelo de defensa. En este caso tenemos que el dataset que se utilizó para entrenar el modelo corresponde al USTC TFC 2016. Este cuenta con 14 capturas de tráfico benigno y 10 capturas de tráfico malware. En conjunto, todas estas capturas suman aproximadamente 1 millón de registros, que en total pesan más de 20 gigas. Entre los algoritmos probados para el modelo de defensa tenemos Naive Bayes, Random Forest y DeepMal. Bien, de este tráfico que nosotros utilizamos para entrenar el modelo, nos quedamos únicamente con la columna de paquetes UDP. Y esto tiene una explicación. No solo con esta columna, sino que además la recortamos a los primeros 1024 bytes. La explicación viene de que investigando uno de los proyectos del estado del arte, encontramos que las diferencias entre un tráfico normal y un tráfico de malware se ubican entre las distancias de los 750 a los 1250. Entre este rango podemos observar una variación que es suficiente para determinar cuándo un tráfico se trata de un tráfico benigno o de un tráfico malware.
Entonces, lo que hacemos es recortar, nos quedamos únicamente con el campo de paquetes UDP y lo recortamos a los primeros 1024 bytes, que es suficiente para determinar de qué tipo de software se trata. Bien, ahora un resumen de lo que fue la creación del modelo de defensa. Entonces, de Internet obtenemos el dataset que les expliqué anteriormente. Esto lo que son capturas.pickup y esto se pasa por un algoritmo de feature extraction que hace justamente lo que les expliqué anteriormente, que es dejarnos únicamente el campo de paquetes UDP y recortarlo a la distancia de los primeros 1024 bytes. Estos se exportan en un formato CSV y esto es lo que finalmente es la entrada para el modelo de defensa. Con estos datos lo que se hace es recortarlos en un 80% para el entrenamiento y asignar un 20% para la validación. Esto finalmente nos da el resultado del modelo de defensa. Bien, el resultado del modelo de defensa obtenido con el que nos quedamos es el siguiente. Aquí podemos ver una matriz de confusión en donde vemos que si bien se encuentra una gran cantidad de falsos positivos, esto se debe a la cantidad de datos de malware en contraste con la cantidad de datos benignos con los que se entrenó el modelo. Sin embargo, podemos ver que la precisión del modelo en general es de un 0.8371, lo cual es bastante decente para un clasificador de malware. Bien, ahora pasamos a lo que son los resultados del ataque y cómo se craftearon estas muestras adversarias para hackear la inteligencia artificial. Bien, en resumen del ataque tenemos lo siguiente. Tenemos un laboratorio que a continuación les explico. Con este laboratorio lo que hacemos es capturar las muestras de tráfico malware. De nuevo, estas muestras de tráfico malware se pasan por el algoritmo de feature extraction, nos devuelve el CSV y este CSV lo que es la entrada de un modelo de Deep Reinforcement Learning, que lo que va a hacer es modificar estas entradas para que se conviertan en muestras adversarias y finalmente logren engañar al modelo de defensa. Solamente como para acotar lo siguiente, es lo que hicieron los muchachos junto con Juan es ellos ya construyeron un modelo de defensa que identificaba previamente un conjunto de tráfico que es el que van a utilizar. O sea, el modelo funciona 100%, ¿listo? Entonces, aquí lo que ya... Y bueno, y segundo, pues ese modelo de defensa se basó en un paper de una universidad del extranjero, ¿vale? Que fue publicado. Ahora, partiendo de eso, lo que ellos están proponiendo es, bueno, ya tengo el modelo de defensa que es, imagínense como el FBI o la NSA ya entrenada, que me está detectando. Yo lo que quiero es ahora qué comportamiento debo cambiar para que ya no me detecte. ¿Listo? Eso digamos que quisiera como acotar. Dale. Listo, gracias. Dale ahí, por favor. Bien, ahora les voy a pasar a explicar lo que fue el laboratorio, la construcción del laboratorio en donde pudimos capturar las muestras de malware. Esto se configuró primero una red privada virtual, de modo que no tuviera salida a internet ni tuviera conexión con nuestra máquina host. Lo que se configuraron fueron dos máquinas virtuales, una máquina de análisis, la cual corría el sistema operativo Ubuntu, y una máquina víctima, la cual corría el sistema operativo Windows. Lo que hacíamos era que en la máquina de análisis configurábamos el proxy de Burp Suite, el software de InetSIM y el Wireshark para capturar el tráfico. Y en la máquina víctima lo que se hacía era correr distintas muestras de tráfico malware. Entre ellas tenemos ransomware, que es justamente el tipo de malware que lo que hace es cifrar los datos de tu computadora y luego pedir un rescate para recuperarlos. Bien, ahora entrando un poco más en detalle de cómo funcionaba digamos, el tráfico entre las dos máquinas, lo que hacemos es que tenemos un software que se llama InetSIM. Este software lo que hace es simular el Internet, lo que hace es simular las respuestas que daría el Internet normalmente, que como sabemos viaja a través del puerto 80 y el puerto 443. Entonces, cómo funciona es que al correr el malware en la máquina Windows, lo que hace es que se configura como DNS de la máquina víctima, la máquina de análisis. Entonces, todo el tráfico que genere la máquina víctima va a pasar por la máquina de análisis. Esto va a llegar al proxy de Burp Suite, que lo que hace es redirigirlo finalmente al InetSIM, que le da la respuesta al malware. Esto es lo que hace es simular que hay Internet. Entonces, todo el tráfico, todas esas conexiones y esos payloads, ese malware que descarga los malwares que corremos, lo que hace es que el InetSIM le da la respuesta, simulando que sí hay salida a Internet cuando en realidad no. Esto se hace para tener un entorno de laboratorio controlado.
A continuación tenemos un video de la demostración. Lo primero que se hace es configurar como DNS de la máquina víctima la IP de la máquina de análisis. Aquí podemos ver que las respuestas tanto de HTTP como de HTTPS nos responde una respuesta genérica que se trata del INETSIM. En la máquina de análisis corremos el Wireshark y a continuación en la máquina víctima corremos el malware. Aquí podemos ver cómo primero se pone la pantalla negra, vamos a ver cómo empiezan a cifrarse los archivos y a continuación lo que tenemos es que nos está pidiendo un rescate para recuperar estos archivos. Este es el típico mensaje que aparece al momento de correrse un ransomware, que básicamente te dan una dirección IP, una dirección de billetera de Bitcoin para que pagues en criptomonedas el rescate de tus archivos. Y a continuación volvemos a lo que sería la máquina de análisis y ya con esto podemos ver pues, todo el tráfico capturado que se corrió en el malware. Bien, ahora tenemos lo que serían los detalles del modelo de ataque. Los hiperparámetros que se utilizaron para configurar el DRL, el algoritmo de DRL, fue primero un learning rate de 0.0001, un gamma de 0.9, un epsilon de 1 y este se entrenó durante 1000 épocas. Estos parámetros se configuraron así porque fueron los que mejores resultados nos dieron al momento de interactuar y de atacar al modelo de defensa. Los discriminadores que se utilizaron para generar los datos adversarios fueron el modelo de defensa de DeepMal y el Random Forest. Ahora, un poco de cómo funciona el Deep Reinforcement Learning, en este caso para craftear las muestras adversarias. Lo que teníamos es que se pasan las entradas originales de tráfico malware capturado al Deep Reinforcement Learning. Entonces, este lo que hace es que mediante las recompensas que les había explicado anteriormente, él busca modificar esos datos de los primeros 1024 bytes, de modo que al mandárselos al modelo de defensa, finalmente genera una predicción de que no se trata de malware, sino que se trata de tráfico benigno. Entonces, una vez que ya logramos que el modelo de defensa genere un resultado erróneo, estos resultados se guardan, que se conocen como los datos adversarios, se guardan de nuevo en un formato CSV y junto con los datos originales mezclamos estos datos, de nuevo utilizando un 80% para el entrenamiento y un 20% para la validación, para reentrenar el modelo de defensa. Con esto lo que logramos es que no solo se le pasan los datos adversarios como que son benignos, sino que se les pasa con la etiqueta correcta. Al momento de nosotros entrenar el modelo con los datos adversarios y ponerles la etiqueta correcta, que el modelo los predice como software benigno, pero en realidad se trata de malware, eso es lo que le pasamos al modelo, la etiqueta correcta de malware. El modelo aprende a diferenciar este tipo de ataques, este tipo de muestras y este tipo de comportamiento. Finalmente, entregándonos lo que sería un modelo de defensa más robusto, capaz de reconocer y soportar algunos de estos ejemplos adversarios. Esto lo podemos ver a continuación comparando las matrices de confusión. A la izquierda tenemos la matriz de confusión del modelo original, que fue la que les mostré inicialmente, y a la derecha la matriz de confusión del modelo de reentrenado. Como podemos ver, el comportamiento es muy similar, sin embargo, se nota una disminución en la diagonal de falsos positivos y falsos negativos, e incluso se nota una mejoría también en la clasificación de verdaderos positivos y verdaderos negativos. También se puede observar que la precisión del modelo pasó de 0.8371 a un 0.8448, que si bien parece poco, realmente es bastante teniendo en consideración que se reentrenó con los datos adversarios. Ahora, una vez que ya validamos que se tiene un comportamiento similar, lo que pasamos es de nuevo a validar, pero con los datos adversarios, con ese 20% de los datos adversarios que se dejó para la validación. Esto lo hacemos mediante una técnica conocida como cross-validation, utilizamos un K igual a 5, que lo que hace básicamente es tomar ese conjunto de datos que se dejó para validación y pasarlo por el modelo de defensa reentrenado para ver cómo es su comportamiento respecto a estas muestras adversarias ahora que ha sido reentrenado. Con esto nos encontramos que obtenemos una media de 0.8448, lo que significa que el modelo pasó de reconocer un 0% de todo el tráfico adversario que nosotros habíamos generado, ahora reconocer un 85% en promedio de este, lo que significa pues, una mejoría inmensa en términos de robustez del modelo. Ahora, como les había mencionado al inicio, uno de los objetivos de desarrollar este proyecto era generar enfoques de desarrollo seguro para modelos de Machine Learning.
Entre estos enfoques o estas recomendaciones que encontramos tenemos mantener privadas las entradas de los modelos. Esto se hace para que los atacantes no tengan forma de enumerar o de tener más información de cómo fue que el modelo o cómo es que el modelo recibe sus entradas. Luego tenemos limitar el acceso a los datos de entrenamiento. Eso es muy importante porque cuando un atacante logra tener acceso a los datos de entrenamiento se puede obtener información como la estructura de los datos, el tipo de datos que recibe y el comportamiento de los datos. Tenemos a continuación lo que sería realizar adversarial training en la medida de lo posible, pues ya vimos que este sirve efectivamente para lo que es robustecer la seguridad de los modelos de Machine Learning. Y por último, tomar medidas que incrementen la dificultad de los intentos de reconocimiento de posibles atacantes. Entre estas medidas de seguridad tenemos lo que sería, por ejemplo, limitar el número de consultas cuando se interactúa con un modelo de Machine Learning. Tenemos también lo que sería ocultar ocultar partes de información sensible que normalmente o a veces pasa que se generan en los logs de error. Y también cifrar, si se trata de un modelo de inteligencia artificial que recibe información sensible, cifrar esa información en el tráfico para que solamente pueda ser interpretada por el modelo al momento de recibirlo. Y por último, tenemos lo que serían las conclusiones, que es primero que a través de un laboratorio que proporciona un entorno seguro se logra emular el comportamiento de distintas muestras de tráfico malware. Segundo, que el mejor modelo para la detección de malware con base únicamente en su campo de paquetes UDP se trata del algoritmo Random Forest. Y por último, que el adversarial training ayuda a robustecer lo que son los modelos de Machine Learning frente a ataques adversarios. Ahora, como trabajo futuro se propone continuar el entrenamiento del modelo de defensa, pero esta vez agregando posiblemente más columnas de entrada para el entrenamiento del modelo. Esto sería agregar columnas o información que nos podría servir también, además de las columnas de paquetes UDP, para identificar cuando se trata de un tráfico malware o un tráfico benigno. Tenemos también explorar la generación de datos adversarios, variando el tamaño de los datos de malware, o sea, no solo quedarnos con los primeros 1024 bytes, sino tal vez expandernos, ver qué otro comportamiento nos sirve dentro de esa columna para detectar cuando se trata de un tráfico malware o un tráfico benigno. Y por último, continuar el entrenamiento desde un enfoque black box, pues este proporciona el enfoque más realista. Bueno, y ya para terminar, simplemente unas imágenes como para que se queden con el impacto de la importancia pues de que es el adversarial machine learning y cómo este impacta la seguridad de los modelos de machine learning. Ustedes pueden pasar meses entrenando y limpiando los datos, haciéndole modelamiento, y finalmente llega un atacante, les mete una muestra adversaria y hasta ahí llegó la seguridad de su modelo. Eso sería todo por la presentación, pues por mi parte. Bueno, muchas gracias, Juan. Ya como para concluir y abrimos un espacio de preguntas. Obviamente hay mucho concepto técnico para de pronto los que no han trabajado ni en inteligencia artificial y de pronto en ciberseguridad. Les reitero, vamos ahorita a entregar unos libros, también los libros están en español y gratuitos, entonces donde les van a dar como estos pasos o estos pinos de cómo, digamos, se puede llegar a lo que Juan, digamos, que pudo hacer. ¿Listo? Pasamos un momentico a la sesión de preguntas, si les parece, y después hacemos la entrega de los libros. Entonces, no sé, a ver, si quieres yo voy pasando y vamos respondiendo. ¿Quién? La pregunta es, ¿me puedes regalar un libro? Sí, claro que sí. Ok, ¿quién más? Ok, vamos acá. Yo te tengo una pregunta. Por ejemplo, últimamente siempre me encuentro en el dilema de invertir, por ejemplo, en tarjetas gráficas para levantar en algún modelo open source y tratar de hacer este tipo de pruebas dentro de la organización, o directamente esperar un poco y que siga avanzando un poco la tecnología y estos modelos que salen día a día. Básicamente, si es como buen momento igual para invertir en una infraestructura en GPU, por ejemplo, para levantar un modelo open source dentro de la misma organización. O esperar un poco que avance un poco la industria para poder hacer eso.
ya que tienen como un costo alto más que nada. Ok. Hola, hola, hola. Ok, para responderte tu pregunta, básicamente es, si digamos hipotéticamente alguno de ustedes desea entrenar su propio modelo. Ok, hay varias maneras, es decir, ustedes, hay mucha literatura de donde tú puedes, digamos que, obtener una copia de alguno ya construido y lo puedes reajustar para una finalidad. No mostré el proyecto, de hecho es un spoiler del próximo, de la charla mía de mañana, donde utilicé un modelo de un chatbot y lo reestructuré para que detectara unas vulnerabilidades muy puntuales. Y yo, digamos que no tuve que esforzarme mucho en GPU o recursos específicos, sino que ya meramente utilicé algo, lo ajusté y ya. Entonces, listo. Sí. ¿Quieres contestar? El modelo que se utilizó para el algoritmo que se utilizó para el modelo de defensa fue un random forest. Y pues para el algoritmo de ataque fue un deep reinforcement learning. Ahí como para apoyar un poco más el tema de por qué se seleccionaron esos algoritmos, es porque son bastante livianos, si le puede decir así, y adicionalmente el Deep Reinforcement Learning, a diferencia de otras aproximaciones, da un poco más de claridad de información para un atacante, es decir, que puedes, digamos que, eh, tener más info respecto a qué vulnerabilidades o brechas el modelo podría tener. Eso se hace a través de una tablita que te deja al final. Sí. Hola. Quería consultar si por llevar a probar la experiencia de volver a aplicar a los datos adversos otra vez el filtro adverso para generar nuevos set de datos y ver si eso funcionó trayendo mejores resultados o peores resultados y hasta cuántas n veces se podría hacer ese ciclo. Muchas gracias por tu pregunta. Me parece que es una de las cosas que quedó como faltando ahí, porque es que el tema aquí, y apoyo lo que Juan decía, noten que es que nosotros estamos proponiendo es un enfoque más proactivo. Es decir, que ustedes tengan como la finalidad de tener su propio laboratorio de malware, si lo quieren ver así, para poder atacar otros mecanismos de defensa. En este caso atacamos otra inteligencia artificial, si lo quieren ver así. ¿Cuál es el punto final? Yo diría que nunca, porque es el punto, yo diría, tú tienes que, igual que un pentester, la idea es siempre un modelo, un ciclo, 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 y el punto acá es, tú lo dejaste muy bien claro, que sería un trabajo después, es definir hasta dónde realmente soy malo, ¿sí? Que esa parte sí, ahí es de pronto sí tocaría apoyarse de otro tipo de expertos ofensivos. Esa es una muy buena aclaración. No sé cuánto más tiempo tenemos de preguntas. Voy para allá y que ya me rotan las otras. Gracias Juan, gracias Cristian. Quería preguntarle si se habían basado en el paper de One Pixel Attack for Fooling Deep Neural Networks y si lo habían probado cuando también no solo hay un agente sino que hay un juez que creo que es el que evalúa el PROM, si es malicioso o no y en base a eso tiene un tiempo de demora más largo pero es más segura su respuesta. Eso. Ahí sí me apoyo un poco de Juan. Ya, esa era la última pregunta. De todas maneras, ahorita vamos a estar allá afuera. Si quieres, ahorita te respondo para que hagamos esta parte rapidita. ¿Les parece? Así rápidamente, porfa, dígame cuántos libros hay escritos de ciberseguridad. Ya. Felicitaciones, mister. Ya es la tuya. Y bueno, esta para que se ganen este libro sería quién podría explicar lo que es el adversarial machine learning. Pues son técnicas para que, pues contra los modelos de datos, para que estén envenenados, para que puedan como hacer su función de manera equivocada, basándonos en el envenenamiento de datos, en envenenamiento de modelo, de entrenamiento, en el etiquetado de datos y produzcan una salida equivocada. Muchas gracias a todos. Cualquier duda, pues nos vemos. Gracias.